Buenos días chicos, continuemos con la clase de biología, en esta ocasión con el tema de ácidos y bases, potencial hidrogenión y escala de pH. Empecemos. Hay que entender la definición por concepto de ácidos y bases. Un ácido es una sustancia donadora de hidrogeniones. También se dice que un ácido es una sustancia que incrementa el número de hidrogeniones, también llamado ion hidrógeno o simplemente protón, porque este es el símbolo de un protón, ya que el hidrógeno en este caso ha perdido su único electrón y al no presentar neutrones solo se queda con un protón. Entonces, se dice que un ácido es una sustancia que incrementa el número de hidrogeniones o incrementa el número de protones. La base, en oposición, es una sustancia antagonista al ácido, opuesta al ácido. Es una sustancia que en solución se disocia liberando oxidrilos. También se puede definir a una base como una sustancia aceptora de hidrogeniones, ya que si agregamos una sustancia en una mezcla y esta sustancia capta los hidrogeniones, reduce el nivel de hidrogeniones, estamos frente a una base, una sustancia opuesta a los ácidos. Como sabemos, los ácidos son sustancias corrosivas y agrias. Las bases son sustancias jabonosas. En estas ecuaciones podemos denotar la característica de un ácido. Un ácido en una solución se va a disociar, se va a separar, liberando hidrogeniones. Una base, en oposición al ácido, es una sustancia que en solución, al combinarse con agua, se va a separar, se va a disociar, liberando oxidrilos. En este caso, las bases se liberan o se disocian liberando oxidrilos y cationes, y los ácidos se disocian liberando hidrogeniones y aniones. Un ejemplo que puede demostrar esto con más sencillez sería con un ácido. En este caso tenemos el ácido clorhídrico, que en solución se va a disociar liberando, como dice la teoría, hidrogeniones y un anión, en este caso el anión cloro. Las bases son sustancias que en solución se van a disociar liberando oxidrilos o hidroxilos y un catión. En este ejemplo tenemos al ácido clorhídrico. Además, los ácidos y las bases pueden ser reconocidas a partir de indicadores. En este caso, y uno de los más conocidos, es el papel tornasol. Es un indicador de ácido-base que tiene un viraje de color dependiendo la naturaleza de la sustancia. Hay otros mecanismos para hallar la acidez o alcalinidad de la sustancia. En este caso se usa un pHímetro, un papel que mediante la variación de diferentes tonos de colores va a permitir hallar o determinar el grado de acidez o de alcalinidad. Y por último, existen métodos más sofisticados como un pHímetro digital que al ser sumergido esta zona en la mezcla o solución va a liberar directamente el pH. El pH es un indicador que me permite entender el grado de acidez o alcalinidad en una sustancia. Cabe referirnos que el papel tornasol no nos indica qué grado de acidez o alcalinidad tiene la sustancia, solamente nos indica si estamos frente a una sustancia ácida o básica. Ahora, hagamos mención de algunos ácidos, ya sean inorgánicos o orgánicos. Vamos a hacer mayor hincapié en los ácidos orgánicos, sin dejar de mencionar algunos ácidos inorgánicos. Sabemos que la clasificación en orgánico-inorgánico se hace por referencia a sus enlaces carbono-carbono. Si tenemos una molécula que no presenta enlaces carbono-carbono, estamos frente a una molécula inorgánica. Ese concepto se usa para este caso. Tenemos los ácidos inorgánicos como el ácido clorhídrico,
que es el principal componente del jugo gástrico. Tenemos el ácido sulfúrico, que es un resto metabólico de algunas bacterias. Ahora, mencionemos ácidos orgánicos. Los ácidos orgánicos deben esa propiedad a la presencia de un grupo carboxilo, COOH. Este grupo carboxilo es el que brinda la naturaleza de acidez a estos compuestos. Cuando estos ácidos orgánicos se encuentran frente al agua, se van a disociar y van a liberar a partir de este hidrógeno un ion hidrogenio. Hagamos mención de algunos ácidos orgánicos. Tenemos, por ejemplo, al ácido málico, que está presente en la manzana. Hacemos mención también del ácido láctico, que es el que se produce a partir de la fermentación de la leche. Lo encontramos en el yogur. Pero también se puede encontrar en los músculos como un resto metabólico de una fermentación, en este caso de la fermentación láctica. La fermentación láctica es un proceso que ocurre en los músculos en ausencia de oxígeno, con un mecanismo para seguir produciendo ATP o energía. Es un tema que veremos más adelante, pero recordemos entonces que el ácido láctico es un resto metabólico en los músculos que se produce por el metabolismo de la glucosa en ausencia de oxígeno. Este ácido láctico, al acumularse en los músculos, es el que produce los calambres o el cansancio muscular. También el ácido láctico, como mencioné. Otros ácidos orgánicos sería el ácido cítrico, que lo encontramos en los cítricos, naranja, mandarina, limón, o el ácido acético, que es el componente del vinagre. El ácido acético se forma también a partir de una fermentación, solo que en este caso por fermentación del vino, por una bacteria llamada Acetobacter. El ácido láctico, como mencioné, también se formaba a partir de una fermentación, pero en este caso por otra bacteria, Lactobacillus. Las bases orgánicas o las bases también se pueden clasificar en inorgánicas y orgánicas, haciendo mención también a los enlaces carbono-carbono. Algunas bases inorgánicas podría ser el hidróxido de sodio, que se utiliza en la industria para la formación de jabón por un proceso llamado saponificación, o el hidróxido de magnesio, que se utiliza para la fabricación de leche magnesia. Ahora mencionemos bases orgánicas. Las bases orgánicas deben su propiedad a este compuesto, al grupo amino, NH2. Las bases orgánicas principalmente son las bases nitrogenadas, que son sustancias o son compuestos hechos a base de carbono y nitrógeno. Estas bases nitrogenadas son importantes porque forman parte de la estructura de los ácidos nucleicos. En este gráfico tenemos una molécula de ADN. Entre otros componentes podemos notar que en su estructura química presenta las llamadas bases nitrogenadas. También contiene otros elementos como el ácido fosfórico o un azúcar pentosa, que se verá más adelante, pero por ahora cabe destacar que las bases orgánicas son componentes de los ácidos nucleicos. Las bases orgánicas se van a clasificar en dos grupos, las purinas y las pirimidinas. Las purinas son las moléculas o son las bases nitrogenadas que están compuestas por dos anillos. En este caso se denominan anillos heterocíclicos. Como ejemplo de purina tenemos a la adenina y la guanina. Hay que ir acostumbrándonos a la nomenclatura. La adenina se va a simbolizar con la letra A mayúscula y la guanina con la letra G mayúscula. Acá, por ejemplo, tenemos la adenina y acá tenemos el símbolo de otra base nitrogenada, en este caso la timina. Las pirimidinas son también bases nitrogenadas, pero que tienen como característica que están formados por un anillo heterocíclico. Son pirimidinas la timina, la citosina y el uracilo. Entonces, recapitulando, purinas, bases nitrogenadas formados por dos anillos heterocíclicos, la adenina y la guanina. Pirimidinas, bases nitrogenadas
formadas por un anillo heterocíclico: timina, citosina y uracilo. Estos serían los ejemplos más característicos de las bases orgánicas. Sigamos. Potencial de hidrogenión. El potencial de hidrogenión es un índice que me permite evaluar la concentración de hidrógenos en una sustancia. El potencial de hidrogenión, o de ahora en adelante llamado pH, tiene una fórmula matemática. Se define como el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones de una sustancia. Un ejemplo: tenemos una persona que tiene un problema de acidez estomacal y tiene una concentración de ácido clorhídrico de 0,018 molar. En otras palabras, su concentración de iones hidrogeniones es 0,018 molar. Calcular el pH. Entonces, según la fórmula, evaluamos esta concentración de hidrogeniones tomándole el logaritmo negativo. El pH sería igual a menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, en este caso 0,018. Evaluando esto, el pH tendría un valor numérico igual a 1,74. Ahora, ¿para qué nos sirve este valor? Este valor se va a comparar en lo que se conoce como la escala de pH. La escala de pH es un indicador que me permite evaluar si estoy frente a una sustancia ácida, frente a una sustancia básica o alcalina, o dicho de otra manera, frente a una sustancia neutra. La escala de pH va a variar desde el 0 hasta el 14, considerando los valores de 0 hasta 7 como sustancias ácidas, los valores superiores a 7 como sustancias básicas o alcalinas. En mi ejemplo anterior, el valor del pH fue 1,74. Eso quiere decir que el pH estomacal era de naturaleza ácida. En este ejemplo tenemos que la orina tiene un pH que fluctúa entre 4 y 8, siendo la orina parcialmente ácida. Algunos valores conocidos podría ser el café, que tiene un pH igual a 5. En este caso estaríamos frente a una sustancia ácida. El jugo de limón tiene un pH igual a 2. En este caso, el jugo de limón sería más ácido que el café. Hay que tener cuidado acá. A medida que el pH desciende, la sustancia se vuelve más ácida. A medida que el pH aumenta, la sustancia se vuelve más alcalina. El cloro, por ejemplo, tiene un pH igual a 13, una sustancia bastante alcalina. El agua destilada o agua pura tiene un pH igual a 7, se considera como una sustancia neutra. La sangre tiene un pH de 7,35. Se dice entonces que la sangre es parcialmente básica. Entendamos ahora lo que es una reacción de neutralización. En una reacción de neutralización se va a combinar un ácido con una base. Como sabemos, los ácidos van a donar hidrogeniones. Las bases van a donar oxidrilos. El anión y el catión se van a juntar, se van a atraer, se va a formar una sal. El hidrogenión y el oxidrilo se van a juntar y van a formar agua. Entonces, una reacción de neutralización es una reacción que me permite neutralizar los ácidos y las bases. En una reacción de neutralización se va a formar una sal, que es la unión de un catión y un anión, y con los hidrogeniones y oxidrilos se va a formar agua, que como vimos en la escala anterior es una sustancia neutra. Y por último, hay que entender lo que es un buffer. Primero, debe quedar claro que el medio intracelular de la mayoría de células animales y vegetales no es ni muy ácido ni muy básico. Entonces, debe haber sustancias que mantengan este pH balanceado.
Esas sustancias se denominan buffers, tampones o amortiguadores. El buffer, el tampón o el amortiguador son sustancias que evitan los cambios bruscos de pH. Frente a un ácido, un buffer se puede comportar como una base, aceptando hidrogeniones. Y frente a una base, un buffer se puede comportar como un ácido, donando hidrogeniones, neutralizando esa sustancia.